aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 27 al 31. Si te gusta este segmento, suscríbete y compártelo con otros. Es completamente gratis. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En estos versículos se lee, le dice ella, sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el Maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue hacia él. Jesús todavía no había llegado al pueblo, sino que seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Hermanos, el capítulo 11 del Evangelio según San Juan se articula en dos grandes partes desiguales. El Señor Jesús da la vida y por eso recibe la muerte. El protagonista del relato no es Lázaro, sino el Señor Jesús. El tema de fondo es la fe en Él, que es resurrección y vida. La narración, hermano que me escuchas, luego del hecho que le sirve de antecedente, presenta al Señor Jesús en diálogo con sus discípulos, con Marta y María, y con Lázaro cuando le dice, Lázaro, sal afuera. Y, finalmente, las reacciones opuestas que experimentan los personajes que se confrontan con él, quien en todos los casos ocupa el centro de la escena. Hermanos, el primer mensaje del texto es la persona del Señor Jesús, como resurrección y vida de los que creen en Él. Muchos santos padres de la Iglesia han visto en Lázaro no solo una prefiguración del Señor Jesús muerto y resucitado y de nuestra resurrección futura, sino también un símbolo de la vida nueva del bautizado, liberado del pecado, verdadera muerte del hombre. Porque
En el libro de la Sabiduría, capítulo 2, se lee: pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo, y la experimentan sus secuaces. Y en Proverbios capítulo 11 se lee: quien actúa con justicia vivirá, quien persigue el mal morirá. Y el apóstol San Pablo lo repite en Romanos capítulo 5, donde dice: por tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, ya que todos pecaron. El texto, hermano que me escuchas, altamente simbólico y evocativo, sugiere y permite varias interpretaciones. La resurrección de Lázaro fue llamada por Pedro Crisólogo, Santo Padre de la Iglesia, el signo de los signos. Desde luego, cada detalle singular es significativo y con frecuencia a varios niveles, como lo pondremos de presente en la lectura. Hermanos, la victoria sobre la muerte representan el más recóndito deseo del creyente, porque por ningún motivo puede querer que su ser en el mundo tenga como destino definitivo la nada. Si todo cuanto es bueno y bello resultara el último término, transmutado en la horrenda y perversa máscara de la muerte, ¿qué sentido tendría vivir? Si la nada constituyese, hermano que me escuchas, el horizonte último de todo lo que existe, sería todo un absurdo y nada existiría. Pero la nada no puede ser el final, ya que ella no puede constituir el principio de la vida, que de hecho existe. El fin de toda realidad corresponde a su principio. El versículo dice: Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, qué profesión de fe tan extraordinaria la de Marta. Es la misma del apóstol San Pedro en Mateo capítulo 16, cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. La confesión de Marta denota una fe ya de tiempo, como la del apóstol Pedro en Juan capítulo 6, cuando dice: nosotros sabemos y creemos que tú eres el Santo de Dios. No como la del ciego de nacimiento de Juan capítulo 9, que empieza a creer cuando dice: creo, Señor, y se postró ante él. Marta da al Señor Jesús 3 títulos: el Mesías, el Hijo de Dios y el que viene al mundo. 3 títulos que encontramos en Juan capítulo 1 y en Juan capítulo 6. Sin embargo, hermano que me escuchas, no ha llegado a comprender profundamente Marta que si Jesús se ha proclamado la resurrección y la vida, puede en estos momentos producir esa vida. Esto se ve claro en la reacción de Marta cuando dice: Señor, ya huele mal. Marta, pues, como otros personajes del cuarto evangelio,
permanece en un nivel de incomprensión respecto a la palabra del Señor Jesús, como estuvo Nicodemo en Juan capítulo 3 y como estuvo la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Hermanos, Marta olvida su pregunta inicial y responde a la pregunta tanto más decisiva del Señor. La verdadera resurrección no es la de Lázaro, sino la suya, porque cree en el Señor Jesús como el Cristo e Hijo de Dios. Por esa su fe, mientras su hermano sale del sepulcro, Marta nace a la vida misma de hija de Dios. La suya es la fe a la que el Evangelio quiere llevar al lector. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para tener la vida en su nombre, según lo anuncia Juan, capítulo 20. En efecto, hermano que me escuchas, el que cree en el Señor Jesús no muere, sino que tiene vida eterna, según lo anuncia Juan, capítulo 3. Él es la palabra de Dios, vida de todo lo que existe. Marta llega a la fe plena en el Señor Jesús, como lo había hecho antes de ella Juan el Bautista en Juan capítulo 1. En este momento, la atención de Marta se ha desplazado de la muerte de su hermano y su esperanza de verlo vuelto a la vida, y se concentra totalmente en el Señor Jesús, que da aquí y ahora la vida a quien lo escucha. La misión del Señor Jesús, hermano que me escuchas, no consiste en devolver a un cadáver la vida ya gastada, sino en resucitar a una nueva vida a quien cree en Él. Hacer que el amigo viva y muera 2 veces habría sido un muy flaco servicio, como si no bastara con una. Lo que el Señor Jesús quiere es que podamos vivir en nuestra condición mortal la vida eterna, que es el amor por el Padre Celestial y por los creyentes. Seguimos en el versículo. Dice, dicho esto, fue a llamar a María, diciéndole al oído. Hermanos, luego de manifestar su adhesión al Señor Jesús, en quien ha encontrado el objeto de su búsqueda, Marta va donde su hermana. El descubrimiento de la una se convierte en llamada para la otra. La hermana invita a su hermana a ir al maestro, que la llama al encuentro con él. Como acontece en los relatos de Pascua, las mujeres tienen también aquí un papel protagónico. Y es que, a fin de cuentas, hermano que me escuchas, las mujeres están mucho más familiarizadas con la realidad, con la vida y con la muerte, que los hombres. Marta habla al oído de su hermana, sabedora que allí están presentes los enemigos del Señor Jesús. Esta comunidad de creyentes en Betania constituye una muy expresiva imagen de tantas comunidades que viven en ambientes hostiles. Seguimos leyendo el versículo. Dice, tan pronto oyó, se levantó deprisa
y salió a su encuentro. Hermanos, el anuncio de Marta produce inmediato efecto al hacer que María se levante al punto de su sitio para salir presurosa al encuentro con el Señor de la vida. Al referirse a María, se utiliza el verbo levantarse, que alude a la resurrección del propio Señor Jesús. Al salir de su casa y de la aldea, para correr al encuentro del Señor que la ama y a quien ella ama, como lo demuestra en Juan capítulo 12. María se despierta y resurge a la vida nueva, como ya se dijo con respecto a Marta. La verdadera resurrección es la suya, por su encuentro con el Señor Jesús. Vida de su vida. La prontitud de María refleja la solicitud propia del amor. Seguimos leyendo el versículo. Dice, Jesús todavía no había llegado a la aldea. Hermanos, el apóstol San Juan observa que el Señor Jesús aún no había entrado en la aldea, porque a pesar de que Él es quien toma la iniciativa y nos sale al encuentro, espera con todo que nosotros acudamos al sitio donde se hace encontrar. El encuentro con María se produce en el mismo lugar del encuentro con Marta, fuera del sitio en donde se celebra el luto. Si queremos encontrar la vida, todos tendremos que salir de la aldea y de la casa de muerte. Seguimos leyendo el versículo. Dice, los judíos que estaban en la casa. Hermanos, estos judíos que siguen los pasos de María, creyendo que se dirigía al sepulcro, se encuentra de frente con aquel que da la vida, porque también ellos están llamados a creer en el Señor Jesús, para pasar de la muerte a la vida. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que
no lo dude jamás.